Como sabéis, el CIADAC este año cumple 20 años y se nos ocurrió hacer 20 actividades, 20 píldoras, que son 20 actividades, 20 avances. Y como no podía ser de otra manera, una de las actividades le pedí a Francisco Javier Nieto, el director de Bergondo, que si podía colaborar con nosotros, porque si nos dedicamos al daño cerebral, no cabe duda que Bergondo es una parte importante del daño cerebral en general y del inserso en particular. Para esto vamos a contar con la intervención de la doctora Veiga del CEPAP de Bergondo, a la que ya de antemano felicito por el trabajo que hacéis, porque además para nosotros es importante que el trabajo del CEPAP tenga continuidad. Y con vosotros eso se consigue. Por lo tanto, insisto en mis disculpas por la tardanza en el comienzo, pero ya sabéis que yo soy neuropsicóloga de profesión y defiendo la plasticidad y la capacidad de adaptación, si no, no tendría sentido el poder rehabilitar o promocionar la autonomía personal de las personas con daño cerebral adquirido. Y esto es una prueba de ello. Nos ha puesto a prueba nuestro cerebro para ser capaces de flexibilizar, aprender y además tener herramientas compensatorias para poder solucionar el problema. Eso ya pasando por la resolución de problemas. Entonces, nada, esto ha sido una prueba práctica de la ponencia. Estamos alineados con las líneas estratégicas de la Subdirección General de Gestión. En este caso, nosotros habíamos pensado en el programa alinearlo con el modelo de atención, pero luego Fran me comentó, hombre, y con gestión de conocimiento, esto no deja de ser una exportación de buenas prácticas, así que hacemos aquí doblete, modelo de atención y exportación de buenas prácticas. Yo ya me callo, os dejo, María, en muy buenas manos. Y cualquier cosa, estamos al teléfono. Yo espero que ya una vez que ha empezado esto podamos continuar. Muchísimas Bueno, gracias a todos por estar ahí. Gracias, Inma. ¿Se me oye? Perfectamente. ¿Se me oye? Sí, vale. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Inma. Ante todo, enhorabuena por los 20 años de andadura, ¿no? Y bueno, encantados y muy agradecidos de compartir con vosotros un poquito una parte de nuestro trabajo, que como bien decías, es en muchos casos la continuidad de lo que se trabaja en otros centros como el vuestro, ¿no? Y sería lo ideal. Y aquí estamos para ver si intento hacer un poco un resumen de nuestro trabajo, ¿no? Unas pinceladas. Bueno, pues vamos allá. Voy a ver si comparto entonces la presentación. Y... A ver si vamos. Está en ello, ¿eh? Está en ello. A ver si... ¿Tengo uso compartido o no? A ver, ahora, ¿verdad? ¿Se ve, no? Creo que sí. ¿Se me oye bien? Porque no tengo ahora feedback. Se te oye, pero aquí vemos la pantalla en azul. Ahora, espera, vamos a ver. Ahora empieza. A ver, espera, un fallo técnico, ahí vamos. A ver, esta neuroplasticidad que tenemos todos, vamos a ponerla en práctica. Ahí está, hombre. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos allá. Bueno, pues efectivamente, como bien comentaba Inmaculada, voy a hablar del modelo de atención en usuarios de daño cerebral adquirido en nuestro centro, ¿no? El Centro de Promoción de Autonomía Personal de Bergondo, pues conocido como CEPAP. Bueno, y para ello vamos a estructurar un poquito la charla para no aburrirnos mucho en varios apartados. Por un lado, sí que me gustaría dar unas pinceladas de lo que es el CEPAP y el perfil de usuarios que atendemos. Luego, sí que también me gustaría hacer mención de las peculiaridades que la fase crónica tiene, porque es la fase
en la que atendemos a nuestros usuarios, ¿no? Que es muy diferente de la fase aguda o subaguda. Luego ya hablaremos del modelo de intervención en nuestros usuarios y específicamente de los programas de autonomía personal. Y por último, bueno, pues unas conclusiones, ¿no? Bueno, pues vamos allá. En primer lugar, hablamos un poquito de CEPAP, para quien no nos conozca. Bueno, pues somos un centro de la red Inserso, un recurso público de ámbito estatal, que fue inaugurado pues ya hace unos años, ya vamos también camino casi de los 20, ¿no? Porque al final el tiempo va pasando y ya se inauguró en septiembre del 2006. Bueno, el objetivo es una rehabilitación global de población con discapacidad, entre ellas usuarios o personas con daño cerebral adquirido. Tenemos una unidad de daño cerebral adquirido incluida conviviendo con el resto de usuarios, ¿vale? Con el fin de facilitar la autonomía personal y también al mismo tiempo de intentar una capacitación profesional, ¿no? Que sea un poco el matiz que diferencia al centro de otros. Es decir, intentar una mayor accesibilidad laboral también como un reto de autonomía personal en sí mismo, ¿no? El nivel de atención, bueno, pues es un daño cerebral crónico, estamos en fase de secuelas, esto es importante, y estamos fuera del circuito sanitario, ¿no? Estamos en la red sociosanitaria. El número de plazas, bueno, pues hay 114 plazas, son plazas de estancia temporal, porque no es un centro residencial, y entre ellas 84 son de régimen interno, ¿vale? Pone ahí residencial, pero nos referimos a que duermen aquí, pernoctan aquí, porque están lejos de sus domicilios, ¿vale? Y luego hay 30 plazas habilitadas como centro de día, ¿vale? Es importante que pues, nosotros siempre lo explicamos a los usuarios que vienen o que solicitan plaza, que están vinculadas a cursos de formación, ¿vale? Y como tal, la edad es un requisito, tenemos que estar en una edad laboral, por ese matiz de capacitación profesional y intentar una mayor accesibilidad al mercado laboral, ¿vale? Bueno, entonces, centrándonos ya en la unidad de daño cerebral, que como he dicho antes, está dentro, conviviendo con el conjunto, la población general del CEPAP, bueno, pues tenemos esta edad laboral por estas características que acabamos de decir, pero luego hay unos requisitos que son importantes a la hora de definir que puedan estar en nuestro centro y puedan aprovechar nuestros programas. Bueno, en primer lugar, tienen que tener un nivel de conciencia adecuado, es decir, no, los estados obviamente comatosos y de gran afectación no son subsidiarios de estar en nuestro centro. A nivel conductual también tiene que haber unas características mínimas, ¿vale? Todos sabemos que los usuarios de daño cerebral tienen una alteración, muchos de ellos a nivel de conducta, pero bueno, tiene que ser siempre una alteración de conducta o alguna patología psiquiátrica que permita una normal convivencia en el centro, ¿vale? Por otro lado, a nivel cognitivo, bueno, pues también tienen que tener una capacidad mínimamente preservada que pueda permitir una intervención. Y, obviamente, tiene que haber objetivos de intervención en algún área, si no, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues he puesto aquí una diapositiva. Bueno, ahí me he eliminado en la columna ese espacio, es el 2020, que es el año fatídico de la pandemia por COVID, ¿no? Pero bueno, un poquito para que veamos la relación de usuarios de población de daño cerebral con respecto al resto de usuarios, que nosotros le llamamos unidad de daño físico, un poco por diferenciarla, ¿vale? Y lo que vemos en lo que es la parte azul serían los usuarios de daño cerebral. Como veis, siempre la proporción es mucho mayor que el resto, ¿no? O sea, que realmente siempre en el conjunto del centro, a pesar de que hay una convivencia con otro tipo de discapacidad, el peso de la unidad de daño cerebral es pues, más que evidente, ¿no? Bueno, quise hacer un repaso para daros unas pinceladas de cuál es nuestro perfil de usuario de daño cerebral en los últimos 10 años, desde enero de 2012 concretamente hasta la actualidad, utilizando un poco la base de registros que tenemos en nuestro programa informático, ¿no? Y bueno, pues nos sale que hemos atendido a 254 usuarios de daño cerebral, internos 217, 37 como centro de día. Luego, en relación a la distribución por sexo y por edad, bueno, pues nada sorprendente, muchos más hombres que mujeres, ¿eh?
Luego, en cuanto a edad, pues hay un poquito así como de todo, ¿no? Pero sí es verdad que, fijaos, en la columna de más de 50 años también es curioso, ¿no? Pero es bastante elevada. Hemos atendido a mucha gente, a mucha población de más de 50 años, mucho en relación a ictus. La población, la parte de la columna izquierda, de 20 a 30 años, bueno, pues curiosamente pues es la más floja, ¿no? Bueno, en relación al porcentaje de discapacidad de personas que nos llegan aquí al centro, también es variable, pero bueno, vemos con bastante diferencia que aproximadamente entre el 50 y el 90% de discapacidad. O sea, es que es muy heterogéneo, ¿no? Hombre, la más frecuente pues está en color verde, que sería discapacidad, un porcentaje del 70 al 90%, obviamente hay de todo, y si es verdad que ya las grandes discapacidades, más del 90%, pues representa el porcentaje menor. En cuanto a etiología, aquí tenemos muy reñido, ¿no? El traumatismo craneoencefálico con el ictus. Sí es verdad, claro, esto es un global, ¿no? De los últimos 10 años. Yo sí que es verdad que estoy apreciando que en los últimos años quizás están viniendo muchos ictus. Muchos ictus. Entonces, al principio quizás el peso era de los traumatismos craneoencefálicos con más evidente, pero ahora realmente se está igualando y ya digo, incluso mi impresión subjetiva es que están viniendo bastantes ictus en gente pues, relativamente joven. Bueno, en cuanto al tiempo de evolución, es decir, desde el evento hasta que ingresan en el centro, también es variable, ¿vale? Pero sí es verdad que entre primer y segundo año después de la lesión hay un porcentaje muy elevado de todos estos usuarios que hemos atendido. Es decir, siempre en fase de secuelas, una vez tienen el alta hospitalaria, pero sí es verdad que hemos atendido a mucha gente, pues eso, de 13 meses de lesión, 15 meses, 18 meses de lesión, es muy frecuente, al año y medio, ¿vale? Bueno, muy bien, pues ahora que os di así unas pinceladas de lo que es el perfil de nuestros usuarios, haciendo un repaso de los últimos 10 años, sí que me gustaría, antes de hablar del modelo de intervención, comentar unas peculiaridades de la fase crónica, ¿no? Yo creo que es importante para también entender el modelo de atención. A ver, ya sabemos todos que en el continuo evolutivo del daño cerebral desde el evento, una vez que se pasa por esta fase crítica, aguda de supervivencia, ¿no? Eminentemente hospitalaria, pasamos luego a una fase subaguda, donde realmente es la fase donde tienen mayor peso los programas de rehabilitación, donde se implementan la mayor parte de los programas en centros específicos sanitarios dedicados al daño cerebral. Y luego ya pasamos a una fase ya crónica, ¿no? Donde ya las secuelas están establecidas. Tiempo en meses, años. A ver, no hay un número exacto, ¿no? Y depende también de la patología. Ya sabemos que en los ictus, por ejemplo, a partir de los 6 meses, 6, 9 meses, podemos considerar ya pues que están establecidas las secuelas. En los traumatismos craneoencefálicos también sabemos que es mucho más variable, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que a partir del año de evolución podemos definir ya que esta persona está en fase de secuelas o en fase crónica. Nuestro centro está ubicado en esta fase crónica poshospitalaria. He puesto ahí también un poquito cogiendo la fase subaguda porque es verdad que, por ejemplo, algún traumatismo craneoencefálico o algún ictus que está pues, relativamente estable, relativamente bien, sí que hemos tenido casos que vienen como muy a continuación de ese alta hospitalaria, ¿no? Es decir, están estables, pero digamos que aún podría ser o podría contemplarse dentro de lo que es la cronología o los meses en esta fase subaguda. Pero bueno, básicamente fase poshospitalaria, fuera de circuito sanitario y sobre todo fase crónica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quería yo comentar que me parece relevante, ¿vale? En relación a la fase crónica? Bueno, pues hay una serie de peculiaridades que afectan tanto a nivel de la propia persona, del propio individuo, también de la familia y, por supuesto, hay que tener en cuenta el entorno en esta fase crónica, ¿no? Entonces, en cuanto a la persona, ¿qué es lo que quería yo comentar? Bueno, lo primero, que aunque sea muy redundante, me parece que hay que decirlo, es que estas personas, estos usuarios están estables médicamente. Es decir, son usuarios, personas que tienen unos controles periódicos, ¿vale?
pero que, digamos, están fuera de este circuito asistencial, no necesitan estar con unos cuidados médicos, con unos cuidados sanitarios que exija estar en un hospital, en un centro sanitario, ¿vale? Sino que están pues, en la comunidad, bien en el domicilio, bien en una residencia a modo de su domicilio, ¿no? Esto es importante. Luego, y que las secuelas establecidas son muy, muy heterogéneas, es decir, de neuromotrices a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel sensorial, un poco un cajón desastre, están establecidas y reconocidas por la administración. Y luego una cosa también que hay que tener en cuenta a la hora de intervenir con el daño cerebral ya en estas fases es que ya suelen tener una medicación, ya suelen estar tratadas, ha habido un manejo médico muchas veces complejo, han tenido una intervención especializada, que a veces van regularmente, pues una vez al año, a lo mejor a las revisiones, pero sí es verdad que suelen tener ya una o pluripatología de base, sobre todo en el caso de los ictus con factores de riesgo, o bien polimedicados por diferentes circunstancias. Total, que como yo digo y siempre lo comparo, cuando viene un usuario, un candidato a nuestro centro, yo lo equiparo un poco como una caja de sorpresas, ¿no? Porque vemos el envoltorio, pero realmente no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Tenemos ahí un poco de todo, ¿no? Pues desde que puede haber una afasia, una hemiparesia, un nada a nivel motor, una alteración conductual, es decir, es muy, muy, muy heterogéneo. ¿Y todo ello qué implica? Bueno, implica, por un lado, que haya estas secuelas, que haya un reconocimiento por parte de la administración, una discapacidad, una dependencia, ¿vale? Y, por supuesto, una dificultad para la reinserción en la comunidad y a nivel laboral. Esto último, sobre todo, por las secuelas en la esfera cognitiva o conductual, incluso emocional, más que a nivel motor. En este sentido, bueno, esto es un poco unos estudios, ¿no? Que hay una infinidad, ¿no? De estudios en relación a esto, pero bueno, un poco por mostraros que el 85% en este estudio, que es una muestra de traumatismos y ACVs, que se siguieron a los 2 años, el 85% se les había reconocido una discapacidad y el 77% un nivel de dependencia. O sea que, a ver, tela marinera, ¿no? Esto es un poco la fotografía nuestra, ¿no? Que teníamos, efectivamente. Aquí ya vienen todos con una discapacidad reconocida, con lo cual hay un sesgo, ¿no? Pero nuestra población tiene una discapacidad reconocida entre el 50 y el 90%, bastante discapacidad. En cuanto al retorno laboral que comentaba, también hay infinidad de cosas, y de estudios y de artículos y demás. Y este estudio, aunque es antiguo, el de España, sí que me parece interesante porque hace un poco un seguimiento del retorno a la actividad laboral en TCES, y bueno, habla de un 17,7% al año y de un 25% a los 2 años, o sea, unas dificultades importantes. Bueno, ¿y la familia? ¿Qué pasa con la familia en la fase crónica? Pues también tenemos otro contexto, no es lo mismo una familia en la fase aguda, en el hospital, en la UCI, luchando un poco por sobrevivir, que ya en la fase crónica. Bueno, pues ya un poquito, a veces es algo que ya conocemos, ¿no? Pues ¿qué pasa? ¿Que las familias están sobrecargadas? Pues claro. ¿Que hay un cambio de roles? Sí, muchísimas veces hay un cambio de roles, ¿no? Cambio de rutinas, también cambian de rutinas. Y luego que, a pesar de estar en esta fase crónica, aún tenemos o podemos percibir diferentes fases de afrontamiento. A veces tampoco está del todo asumido. Nosotros vemos a muchas familias que no han asumido todavía esas dificultades, esa discapacidad, esa cronicidad, ¿no? Y es una cosa que también tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar nuestro modelo de intervención. ¿Qué pasa con todo ello y las familias que buscan unos recursos constantes? Es lo que nosotros apreciamos, ¿no? A nivel bien de rehabilitación o residencial, es decir, quieren o mejorar o seguir mejorando, siempre buscando recursos. O no puedo más, necesito, no lo puedo cuidar, necesito un tiempo, necesito un respiro, ¿no? Pero sea por un lado o por otro, sí que hay esa búsqueda constante, ¿vale? Y, por supuesto, tenemos en muchos casos a familias, entre comillas, enfermas. Es decir, están unas familias sobrecargadas que se han dedicado a cuidar, pero que no las han cuidado. Y esto es un poco también una reflexión en relación a las necesidades de las familias. Bueno,
Vamos a ver, esto es una diapositiva, hace unos años que hicimos un poquito un estudio del itinerario en rehabilitación que seguían nuestros pacientes de daño cerebral y bueno, es una cosa curiosa, un poco porque sí que es curiosa. Cuando preguntábamos a los usuarios, ¿usted está haciendo rehabilitación? ¿Sigue continuando rehabilitación? ¿Qué pasaba? ¿No? Pues pasaba que muchos pacientes, más de la mitad, ¿vale? Seguían recibiendo rehabilitación física, ¿vale? Es decir, sobre todo fisioterapia. Seguían acudiendo muchas veces a clínicas privadas, que es ese 33% que tenemos ahí, frente al 21% que seguían acudiendo a recursos públicos. Pero en todo caso, más de la mitad de los usuarios que llegaban a nuestro centro seguían recibiendo algún tipo de rehabilitación física y aquí ya os digo que esa rehabilitación física se refería a fisioterapia, esa asociación de ir a rehabilitación es ir al gimnasio, ¿no? Bueno, que aún sigue pasando. Vale, sin embargo, en cuanto a la rehabilitación neuropsicológica, que en la mayor parte de las veces es lo que genera esta discapacidad, bueno, pues pasaba lo contrario. Más de la mitad no la recibían. Y luego, dentro de los que sí la recibían, la mayoría la recibían en recursos públicos, ¿vale? Es decir, muy poca gente acudía a servicios privados para continuar trabajando a nivel cognitivo, a nivel conductual. Bueno, esto un poco a modo de curiosidad. Bueno, en el entorno. ¿Qué pasa con el entorno en la fase crónica? Bueno, pues obviamente hay una dificultad de acceso muy importante, ¿no? A recursos. Yo he cogido aquí un poco un resumen de un artículo que es muy, muy reciente, publicado, bueno, pues la semana pasada estuvo hablando Miguel Ángel Verdugo, pues es uno de los autores de este artículo que es muy interesante, que habla de los modelos de atención pública a la población con daño cerebral adquirido en España. Y bueno, al final lo que concluye es lo que ya había sido publicado de alguna manera en estudios previos, que es que la insuficiencia en cuanto a recursos de daño, ¿no? Por un lado, habla de desigualdad territorial, cierto, por comunidades autónomas. No es lo mismo en una comunidad los recursos que hay en una comunidad que en otra. Por otro lado, habla de la carencia de recursos específicos orientados a daño cerebral, que sí que necesitan una intervención muy específica. Y por otro lado, habla de la escasa coordinación sociosanitaria. Todo ello en que se concluye que hay unas limitaciones tanto de acceso inicial, ¿vale? Pero también, y aquí es a lo que voy, porque estamos en fase crónica, a la continuidad a programas de rehabilitación. Es decir, que además de las dificultades que ya hay en otras fases, fase aguda, subaguda, sigue habiendo mucha dificultad y quizás, si cabe más, en esa continuidad de programas de rehabilitación que se inician en otras fases. Y esto me parece muy importante a tener en cuenta a la hora de diseñar o de implementar un modelo de intervención, ¿vale? Bueno, pues resumiendo un poco, ¿no? En la fase crónica tenemos estas secuelas definidas que implican una ruptura en la trayectoria vital muy significativo, con un impacto familiar tremendo en la mayor parte de los casos y con un entorno donde los recursos son escasos y además desiguales por comunidades. En definitiva, dependencia de terceros, restricción de la actividad y restricción de la participación. Esto es nuestro objetivo, Diana, que es lo que tenemos que intentar de alguna manera paliar, ¿vale? Desde cualquier centro o desde cualquier equipo que trabaje con daño cerebral, ¿vale? Bueno, pues muy bien, pues después de comentaros un poquito estas peculiaridades que a mí sí que me parecía importante reseñarlas, voy a intentar contaros ahora, resumido, pues cuál es nuestro modelo de intervención, cómo lo intentamos hacer, ¿no? Entonces, en primer lugar, voy a comentar un poquito, antes de hablar de lleno de los programas de autonomía personal, voy a comentaros un poco lo que son nuestras bases, ¿no? Del modelo de intervención. Entonces, por un lado, número uno, debe de ser integral, ¿no? Es decir, utilizar todos los instrumentos disponibles o que tenemos aquí en el CEPAP para aplicar a nuestros usuarios. Por otro lado, tiene que ser trans o interdisciplinar y centrado siempre en la persona. Es decir,
varias disciplinas, trabajando por un objetivo común, ¿vale? Debe de ser individualizado, ¿eh? Hay un programa de atención individualizado que llamamos el PAI y no es lo mismo para una persona que para otra persona, ¿vale? Debe de ser secuencial, no todo se hace a la vez, ni tiene que hacerse a la vez. No por tener 50.000 intervenciones lo hacemos mejor, sino cada cosa a su tiempo y a su ritmo, ¿vale? Otra característica que nos parece relevante es que sea holístico, ¿no? Que sea ecológico. Es decir, tenemos que preparar a los usuarios para su vida real. Insisto, esto no es un centro residencial, entonces no nos sirve trabajar aquí y luego que no nos sirva para nuestra vida real. Tenemos que extrapolar los aprendizajes y llevarlos, trasladarlos al entorno, ¿vale? Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué consideramos que estas características son relevantes? Hombre, pues tampoco es que lo digamos nosotros porque sí, ¿no? Pero sí es verdad que parece el más adecuado para alcanzar estos objetivos que decíamos antes de mejorar la autonomía, la restricción, la participación, disminuir la dependencia. Hay sociedades científicas que lo avalan, guías de recomendación clínica, la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, la Sociedad Europea, la Sociedad Española de Neurorehabilitación, la propia OMS y luego diferentes programas de centros, tanto de Estados Unidos como de Europa y Reino Unido, que trabajan ya específicamente más con rehabilitación vocacional, ¿vale? Bueno, entonces, voy a intentar explicar un poquito, a ver si lo consigo, cómo aplicamos, cómo cada una de estas características las hacemos nuestras intentando aplicarlas con nuestro modelo de intervención, ¿no? Vale, entonces, la característica de integral, que ya decíamos antes, todos los instrumentos disponibles. Bueno, vamos a ver. Teniendo en cuenta la definición de la OMS con un concepto de rehabilitación global, global me refiero más allá de lo que a lo mejor comúnmente se entiende como rehabilitación más orientada al tema más médico, no más clínico, no, sino un concepto global de rehabilitación en búsqueda de la inserción en la comunidad de la discapacidad. Bueno, pues aquí en el CEPAP disponemos de tres pilares, ¿no? Lo he representado así. Por un lado tenemos el pilar clínico, la rehabilitación que consta del servicio médico funcional, ¿vale? Del que formo parte, medicina física y rehabilitación, y también de la rehabilitación neuropsicológica coordinada por nuestra neuropsicóloga, ¿vale? Que es el pilar más mío, si me permitís la expresión, el que domino, ¿no? Luego, por otro lado, pilar básico en el centro, lo decía al principio, estas plazas en nuestro centro están vinculadas a cursos formativos, tenemos la formación, pilar de la formación. Y luego, por otro lado, tenemos el pilar de la intervención social, ¿no? Importantísimo también, ya que tenemos, insisto, que llevar lo que tenemos, lo que aprendemos, lo que entrenamos al entorno. Y en el entorno pues pasan muchas cosas, hay muchas situaciones que hay que abordarlas muchísimas veces. Para ello, ¿qué instrumentos disponibles para que esto sea integral? Bueno, pues tenemos en el pilar de rehabilitación, tenemos los profesionales que lo conforman, pues el médico rehabilitador, soy yo, tenemos la neuropsicóloga y la unidad o servicio de fisioterapia, de terapia ocupacional, las logos, las logopedias, y luego tenemos el apoyo del médico general en el centro, del servicio de enfermería y de los cuidadores, ¿no? Por otro lado, en lo que es el pilar de formación, tenemos a nuestro pedagogo, que se nos ha jubilado, o sea que desde aquí pido encarecidamente un pedagogo, que es un pilar básico para coordinar los cursos de formación, ¿vale? Y luego tendríamos también del personal que trabaja con nosotros en el centro, pues tendríamos en este pilar a los técnicos del servicio de integración laboral, ¿vale? Y luego a nivel, digamos, más social, podríamos meter en este pilar, por supuesto, a nuestra trabajadora social y luego también pues una serie de personal contratado que son, bueno, pues monitores o coordinadores de ocio y tiempo libre, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco esta característica de integral, ¿no? De utilizar todas las herramientas que nosotros tenemos, los recursos, aplicarlos
para que se puedan beneficiar de ellos, de todos nosotros los usuarios de daño cerebral. Bueno, ¿qué significa esto de transdisciplinar centrado en la persona? Bueno, pues antes daba ya unas pinceladas. Aquí tenemos un objetivo común. Nada de que este objetivo es mío y el trabajador social este objetivo mío. No, el objetivo es común y es del usuario, ¿vale? Y de las familias, en todo caso. Y nosotros, desde los diferentes pilares, pilar rehabilitación, pilar capacitación y el pilar atención social, tenemos que intentar luchar y remar para alcanzar ese objetivo común, ¿no? Un poco tendríamos esa meta, ¿no? Y para alcanzar esa meta, pues trabajaríamos pues todas estas personas y profesionales con este mismo fin. Por supuesto, teniendo en cuenta siempre como parte integrante de esta intervención el usuario y la familia, sin los cuales no tendría sentido, muchísimo menos. Individualizado, bueno, por supuesto, esto, cada usuario, cada persona de daño cerebral tiene que tener un programa suyo, individualizado, porque tiene unos déficits concretos, unas dificultades concretas, un entorno concreto, una familia concreta, que es diferente a otros usuarios. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues, dependiendo de esos déficits o de esas dificultades, tenemos que darle más peso a unas intervenciones o a otras. Hay veces, hay que buscar un poco a veces ese equilibrio, pero otras veces se nos va la balanza, ¿no? Hacia un lado tenemos más peso de intervención porque está más afectado clínicamente, pues en los programas más de rehabilitación clínica, y otras veces pues tenemos a lo mejor más peso de intervención en la parte formativa, ¿no? Que es lo que puede pasar. Es decir, las balanzas se inclinan hacia un lado o hacia otro, dependiendo de la afectación de, pues, de esa persona, ¿no? Con lo cual, claro que es individualizado. Por otro lado, secuencial, bueno, pues lo que decíamos antes, no todo a la vez, y depende también de cuál es el perfil de afectación, ¿no? Si representamos esto, pues un poco como una pirámide, ¿no? Una pirámide donde en la base de la pirámide, el sustento de la pirámide, colocaríamos ahí las intervenciones en el ámbito más de rehabilitación clínica y autonomía personal, según el perfil de afectación. Luego seguiríamos subiendo a usuarios donde tenemos más intervención en lo que es la capacitación, bien porque ya han culminado, ya han llegado a la estabilización o al máximo, a su potencial máximo en cuanto a la rehabilitación más clínica funcional, y estamos ahora trabajando más a nivel formativo, más a nivel pues eso, de cursos de formación, con más intervención a ese nivel. Y por último ya tendríamos los que ya, digamos, superan todas estas fases, los tenemos ya muy preparados a nivel formativo y ya se intenta de alguna manera reorientar hacia un mercado laboral adaptado a sus características y a sus dificultades, ¿vale? Entonces, en lo que es la base de la pirámide, pues efectivamente tenemos un mayor peso de intervención en el área de rehabilitación clínica. Eso es obvio, ¿no? Tenemos más horas y más intensidad de intervención. La formación, pues es más complementaria, ¿vale? Son cursos más cortos, cursos más adaptados, ¿vale? Un poco, pues eso, de apoyo casi apoyando al área clínica, ¿vale? Y a medida que subimos en esta pirámide, pues vamos disminuyendo número de horas de intervención en rehabilitación y aumentando número de horas de formación, ¿vale? Es decir, que aunque apliquemos también programas de autonomía personal en esta fase, sí que el número de horas en el cómputo global del horario pues tienen menos peso, ¿vale? Y por último, en lo que sería el pico de la pirámide que comentábamos antes, tendríamos ya pues una serie de programas muy orientadas al tema laboral, al tema de prácticas en empresas, con una formación muy prioritaria y donde la parte, digamos, de rehabilitación más médica, más clínica, pues quedaría muy complementaria, muy de apoyo o a demandas concretas puntuales, ¿vale? Bueno, esto, ¿qué significa? Pues significa que un poco a efectos de una clasificación nuestra muy intracepap, ¿vale?
de nuestros usuarios y para saber un poco por dónde vamos, qué estamos interviniendo más o de una manera, a qué le estamos dando más peso, clasificamos de alguna manera a nuestros usuarios pues, en 3 grupos, ¿vale? Por un lado tendremos los usuarios de autonomía personal, que son aquellos que estarían ubicados en la base de la pirámide, ¿vale? Luego tendríamos aquellos usuarios que los tenemos clasificados como en la fase, digamos, de capacitación, donde están haciendo sus cursos de formación profesional, ¿vale? Y por otro tenemos usuarios de inserción que estarían ubicados en ese pico, ¿no?, de la pirámide de inserción laboral y más orientado a empresas y ya a una salida laboral. Bueno, ¿esto que parece así, pues podría ser fácil? No, de fácil nada. Esto es complicado porque, vamos a ver, obviamente en los casos donde hay una afectación cognitiva, motora, grave, importante, sabemos que el peso de las intervenciones en rehabilitación van a estar ahí, es decir, los vamos a clasificar rápidamente, los vamos a orientar con más peso de intervención en el área de rehabilitación, ¿vale? Pero no siempre es así, ¿vale? Hay usuarios que estamos así 50-50 y a veces es un poquito una negociación que tenemos que hacer entre los diferentes profesionales. Yo quiero que haga más fisio, yo quiero que haga, ¿vale? Es una negociación siempre pensando en el bien del usuario y consensuado con él. De manera que siempre, de alguna manera, sí que tenemos que inclinar la balanza hacia algún lado. Esto es lo importante, ¿no? La conclusión es que, de manera consensual y negociada, tenemos que inclinar la balanza y darle más peso a unas intervenciones que a otras. Bien, en relación a esto, pues también una foto, yo creo que aquí, no, en 2020 sí, también no lo he puesto, obviamente, por el tema este de la pandemia. Y bueno, vemos que en rojo está, no se ve muy bien, yo creo. Bueno, en rojo estarían los usuarios, digamos, que estarían incluidos dentro de lo que es el programa de autonomía personal, base de la pirámide, y lo que quería enseñaros aquí un poco es que desde el 2017 al 2022, que he cogido estos 5 últimos años, vemos que está como aumentando, ¿vale? Hay aumentando. Pero bueno, veis también en esta parte de la gráfica que los usuarios que tenemos en cursos de formación con unas horas, 4 o 5 horas de formación, o sea, tolerando bastante bien esta formación, pues es bastante significativo, ¿no? También. Y en la barrita amarilla tenemos, como es obvio, pues a un número pues, mucho más reducido de personas que estarían ya como en el pico de la pirámide, ¿vale? Bueno, muy bien. Y holístico, ecológico, ¿qué significa? Bueno, pues un poco, también lo comentaba antes, tenemos que prepararnos para la vida real, ¿vale? Tenemos que abordar un poquito el entorno, a nivel social esto es muy importante, qué recursos tenemos, qué prestaciones, hay que orientar también en cuanto al tema laboral, qué tipo de empleo podría haber por la zona, bueno, infinidad de cuestiones, ¿no? Y luego también hacemos, ya desde el campo más a lo mejor de la rehabilitación más clínica, ¿no? Simulaciones, que les llamamos pues un poco bocados de realidad, simulaciones, bueno, de situaciones reales, ¿no? De cuestiones que han aprendido, pues ver realmente si son capaces de llevarlas a entorno o no, ¿vale? Bueno, dentro de estos 3 pilares que comentaba antes, lo que es la parte de rehabilitación más clínica, más médico-funcional, me gustaría comentar también unas pinceladas de este modelo de intervención, pero ya aplicado a la parte más mía, ¿no? más clínica, ¿no? Como bien he dicho antes, estos son los profesionales que intervienen en ello, pero bueno, sí es importante en este pilar de rehabilitación hacer mención de este modelo de intervención que es específico, que no deja de ser, de alguna manera, deja de ser superponible a todo lo que acabo de comentar con todas estas características, pero sí me gustaría mencionar que el por qué, ¿no? Porque si a nivel clínico-médico, si ya estamos en secuelas, si ya estamos en fase crónica, ¿qué es lo que vamos a trabajar, ¿no? Bueno, pues lo primero en que nos sustentamos para aplicar nuestro modelo de intervención es que hay evidencia de mejora en el daño cerebral crónico en diferentes aspectos, ¿no? Marcha, función motora, el lenguaje, bueno, por supuesto a nivel cognitivo, un montón de aspectos. Esto, que no lo decimos nosotros, hay aquí, bueno, hay un montón de artículos que se basan en esto, que abordan sujetos en fase crónica, tanto de traumatismo craneoencefálico como un ictus,
y hay evidencia de mejoras medibles en diferentes escalas. Y en esto nos basamos para intentar tener más autonomía y menos dependencia. Y de las características que hemos mencionado antes, en general, básicas del modelo de intervención que aplicamos, tenemos, primero, transdisciplinaridad, importantísima, un equipo de rehabilitación importantísima. Los objetivos no son del fisio, ni del terapeuta, ni del logopeda, ni del médico rehabilitador, ni del neuropsicólogo, son del usuario, contemplando qué necesidades tiene, qué demandas, o lo que está ahora un poco como de moda, ¿no? Tener en cuenta siempre ese mapa de vida y diseñar un poco unos objetivos, buscar unos objetivos que son comunes, son los mismos para todos. Ahora bien, las intervenciones son distintas, cada uno desde nuestro ámbito, desde nuestra competencia, ¿vale? Para intentar alcanzar esos equipos. Y también, importantísimo, la coordinación del equipo, para casa, porque juega un papel, o creo que debemos jugar un papel importante los médicos rehabilitadores en este aspecto, ¿no? Debe haber en el equipo, obviamente, confianza, debe haber una voluntad de compartir información y, por supuesto, debe haber unas reuniones periódicas y frecuentes para ir monitorizando siempre pues todo lo que va pasando con mis usuarios, ¿no? Es decir, un poquito lo que hemos dicho antes, pero aplicado a los miembros del equipo de rehabilitación, que somos todos, sumamos todos, pero todos vamos dirigidos a esa meta, ¿no? Y es importante, obviamente, la coordinación, porque somos muchos profesionales, muchas dificultades que pueden ir surgiendo, es muy dinámico y es importante centrarnos siempre y que vayamos todos trabajando hacia el mismo lado, ¿no? Se trata básicamente de diseñar un programa, aplicar estas intervenciones, ¿vale? Desde las diferentes competencias y luego monitorizar, porque todo esto es dinámico. Y a veces empezamos con una cosa y tenemos que cambiar, no, pues se cambia, ningún problema. Bueno, pues ahora vamos allá, no sé cómo voy yo de tiempo, Inma, la verdad, porque ya no sé a qué hora empezamos. Bueno, vamos a ir ahora con los programas de autonomía personal que forman parte de este modelo de intervención, ¿vale? Bueno, recordemos la pirámide, ¿no? Tenemos desde la base programas de rehabilitación, autonomía personal, ¿vale? Luego la capacitación y luego la inserción laboral. Bien, los programas de autonomía personal, que es una de las cuestiones que me parece relevante clarificar, a pesar de que su máximo peso, la máxima entidad, viene representada en esa base de la pirámide, pueden aplicarse, y de hecho se aplican y se implementan en cualquiera de las fases. Es decir, una persona puede estar en capacitación y podemos estar haciendo un programa, implementando un programa de autonomía personal. Podemos estar en inserción laboral y podemos estar aplicando un programa de autonomía personal. Bien, pero clarificado esto, sí es cierto que el máximo peso de intervenciones en ese sentido estaría ubicado, pues, lo que es en la base de esta pirámide, ¿no? ¿Y qué tenemos? Bueno, pues en estos programas en este estrato, en la base de la pirámide, aplicamos programas de autonomía personal desde los tres pilares. Pilar de rehabilitación clínica, pilar formativo y social, ¿vale? A nivel de rehabilitación médico-funcional, pues tenemos autonomía de medicación, programa de marcha, programa de básicas, de esfínteres, a nivel cognitivo, preinstrumentales, comunicación, tareas domésticas, productos de apoyo, programa de devolución. Vale, en el pilar de formación y era social, pues tenemos talleres de habilidades sociales, talleres específicos de social, de documentación y gestiones básicas, talleres de participación social, cursos como más específicos, ¿no? Como técnicas artísticas, nivelación cultural, informática, técnicas de apoyo, curso de básico multimedia, que son cursos más adaptados y orientados a la autonomía personal. Tenemos programas, digamos, transversales en el área de formación para trabajar diferentes aspectos complementándolos a la parte, digamos, más clínica, podemos decirlo así, más médica, de lectoescritura, de habilidades manipulativas, de técnicas de información y comunicación básica, de conocimiento básico del medio sociocultural, educación para la convivencia, ¿vale? Bien. Y, por último, pues he puesto ahí en la base de la pirámide porque
es transversal pues, una serie de programas de ocio, ¿no? Que forma parte también de la autonomía personal. Todo esto se culminaría un poco con lo que nosotros llamamos el PVI, Programa de Vida Independiente, ¿vale? Que se trata de comprobar la capacidad de una persona de vivir de manera autónoma en su entorno, ¿vale? Bueno, pues así explicando, dando unas pinceladas de algunos de ellos, por ejemplo, el programa de autonomía de medicación. Bueno, objetivo, bueno, pues obviamente que una persona sea autónoma y responsable en la toma de medicación. Aquí intervienen diferentes profesionales, ¿no? Pero fundamentalmente, pues enfermería, neuropsicólogo, ¿vale? También terapeuta ocupacional, pues por el tema más manipulativo, utilización de pastilleros, abrir, cerrar, sacar blisters, o sea, un tema ya más motor. Luego el neuropsicólogo, obviamente, para la organización, el tema de la memoria, la planificación y demás. ¿Vale? El enfermero siempre ahí pendiente de esta preparación. Luego tendríamos también gestiones a la hora de recetas que también implican a este programa, ¿no? Pues cuando se me acaba una medicación que tengo que hacer, pues tengo que llamar a mi médico de familia. Tengo esa gestión que hay más allá de la toma física de la medicación, pues también se llevan a cabo en este programa, ¿vale? Luego tenemos un programa que se llama, o le hemos llamado Marcha en el Entorno. Bueno, pues que se trata de adquirir las destrezas suficientes para ser autónomo en el entorno sin tercera persona, ¿vale? El objetivo, el reto es ser autónomo sin tercera persona, cada uno con sus peculiaridades o con sus productos de acción. Para ello, obviamente, depende mucho pues el entorno real del usuario. Entonces, hay personas que trabajamos más en zona urbana, ¿vale? Pues porque viven en una zona urbana, pues aceras, bordillos, lo que es un pavimento en una ciudad, ¿vale? De un paseo cualquiera. Pero luego hay muchos usuarios que trabajamos aquí en zona rural, ¿vale? Que viven en sus pueblos, en sus casas, no accesibles y que nos dicen, oye, es que a mí me cuesta mucho, yo quiero ir a dar un paseo, pero es que no puedo porque tengo la casa y tengo allí una barrera y unas irregularidades y unos baches y luego por el campo, es decir, hay muchas circunstancias. Y entonces, bueno, aquí la verdad tenemos el privilegio de estar ubicados pues, en una zona, bueno, pues rural, que tenemos mar, tenemos campo y tenemos también mucha superficie irregular, mucha tierra, entonces sí que nos da pie a trabajar esto en entorno, ¿no? Es decir, se trabaja fuera de sala, lógicamente. Tenemos también la zona habilitada en el centro para los cursos de jardinería, que también los fisios lo utilizan mucho para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Porque hay irregularidades, hay pendientes, en fin. Y luego tenemos también ya algunos usuarios que trabajamos concretamente la marcha orientada a un fin, o sea, una marcha instrumental y donde se incluyen muchas veces tareas duales. Tareas duales, es decir, hacer, vamos a ver, pues 2 cosas a la vez, caminar y atender al semáforo. Es decir, hay dos tareas, ¿vale? Tenemos que atender a varios estímulos, pero tenemos que caminar solo, que no haya riesgo de caída y demás. Y esto hay que entrenarlo. También dependiendo del entorno del usuario, de las necesidades y demandas, enfocamos esa sesión a ello, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí tengo la foto, hemos puesto de un centro comercial, que la verdad es que aquí va mucho a un centro comercial, las personas que se quedan aquí los fines de semana, y muchas veces, esto surgió porque muchas veces nos decían, es que yo cuando, aquí muy bien, por aquí por el centro muy bien, pero luego yo voy al centro comercial y entran las luces, las escaleras, la gente, la multitud, bueno, pues a partir de ahí pues, pensamos que efectivamente por las características de los centros comerciales, los múltiples estímulos que se desarrollan ahí y que tienen lugar, incidencias y demás, era un buen lugar para implementar un entrenamiento, ¿no? Y de hecho se hace, incluso escaleras mecánicas. Luego, pues esta es otra imagen pues, de una usuaria, por ejemplo, que tenía también, concretamente, tenía que hacer un recorrido en la ciudad de A Coruña, no solía ir y entonces se hizo un entrenamiento concreto en una ruta concreta que implicaba pues, pasos de cebras, estar atento a diferentes estímulos, el tema de la parada de bus, bueno, etc. ¿vale? También a nivel de supermercado, ya no dejas de ir también un interior con multitud,
pues también se desarrollan programas en este sentido. Y fundamentalmente quien aplica, quien implementa, quien interviene directamente es la unidad de nuestros fisioterapeutas estupendos que tenemos. Bien, en relación a marcha, también aplicamos un poco lo mismo, pero silla de ruedas, ¿no? Es decir, lo que no tenemos capacidad para deambular, digamos, al modo convencional, entre comillas, pues utilicemos una silla de ruedas, pero salgamos, y salgamos solo, porque también era una de las grandes dificultades que nos ofrecían. Entonces, bueno, pues un poco lo mismo, dependiendo del entorno, pues a veces que sea el bus, para entrar en algún supermercado, en alguna tienda, simplemente para pasear, etcétera. Sobre todo en la unidad de terapia ocupacional son los que aplican directamente y entrenan directamente este aspecto. Igual que las básicas, que también es nuestro servicio de terapia ocupacional, junto con el apoyo, por supuesto, de los cuidadores del centro, quien interviene de manera más estrecha en el entrenamiento de las básicas, que quizás ya son un poquito más conocidas, ¿no? Las actividades de la vida diaria, básicas, tanto alimentación como el vestido, el aseo, la movilidad, las transferencias, ¿no? Parece un poco increíble, ¿no? Que en la fase crónica donde estamos, pues haya muchísima, bueno, no me atrevo yo a hacer una valoración, pero yo más del 50% sin duda de usuarios, mucho más del 70% me atrevo a decir, de usuarios que recibimos están deficitarios en móviles básicas. Bien porque no se han entrenado previamente o bien porque han perdido funcionalidad por diferentes aspectos, por desuso, por las dinámicas, etc. Es una cosa realmente muy llamativa, es muy satisfactoria porque efectivamente, fruto de entrenamiento, pues son destrezas que realmente se adquieren en muchísimas ocasiones bastante rápidamente, ¿vale? Y, bueno, lo que decía, el servicio de terapia ocupacional y los cuidadores, también estupendos, de nuestro centro, contribuyen a que esto se lleve a cabo, ¿no? Luego, programa de esfínteres también, porque sí que no es tampoco excesivamente frecuente, pero sí que hay usuarios que tienen problemas de incontinencia, pérdidas ocasionales, que la verdad es que muchas veces pues tampoco han sido abordados previamente. Es como, bueno, había otras cosas, ¿no? Más importantes, digamos, y quedan los esfínteres ahí siempre como los grandes olvidados. Y la verdad es que nosotros vemos que muchas veces con cosas basiquísimas, como es simplemente registrar lo que nos pasa, como es el tema de unos buenos hábitos de alimentación, incluso con horario miccional o de defecación pautado, es suficiente para revertir esto, ya que es una cosa también muy llamativa. Otras veces hay que recurrir a medicación, que también nos ha pasado aquí, pero bueno, las menos veces quizás. Simplemente con las medidas básicas muchas veces ya están resueltos. Y bueno, también en alguna ocasión se ha necesitado pues, la enseñanza o el entrenamiento en sondajes intermitentes. Menos frecuentemente, pero sí que ha habido alguna ocasión de vejiga neurógena que ha necesitado entrenamiento en sondajes vesicales. Aquí, obviamente, quien más estrechamente aborda este aspecto es el médico rehabilitador y el servicio de enfermería, lógicamente. Pasa un poquito con la disfagia lo mismo o peor, porque la disfagia, a no ser que venga de algún centro, por supuesto del CIADAC, que viene supervalorado, tratado y orientado, pero hay veces que vienen los usuarios que es que casi no saben lo que es la disfagia. También es una de las cosas que queda ahí, y bueno, pues, bueno, sí, parece que tose un poco, incluso ya el usuario no le da importancia, porque bien es cierto que las disfagias que nosotros recibimos, atendemos, son leves, ¿vale? En la mayor parte de los casos. Entonces, son cuestiones que realmente se abordan y se detectan en la primera entrevista, en las primeras exploraciones, y que es también gratificante ver cómo responden con cuestiones básicas, ¿no? Como, bueno, ahí he puesto la guía de disfagia del inserso del CIADA, que nosotros seguimos, que me parece impecable y buenísima, y además muy clara. Y luego, obviamente, a veces hay que modificar, y lo hacemos, adaptaciones tanto en la dieta de sólidos, aquí en la imagen están los líquidos con espesantes, diferentes consistencias. Y también se trabaja el logopeda directamente, la logopeda trabajan en sala, en comedor,
perdón, no en sala, en comedor, para tener ese feedback de lo entrenado en sala, ¿no? Pues ahí vemos a un usuario, está con el pulsiosímetro y con el espejo y haciendo un poquito las maniobras, y luego en sala pues también se trabaja, a veces se utiliza electroestimulación, o bueno, pues depende, ¿no? de la severidad de cada usuario. Aquí el logopeda, como digo, es quien aplica y de manera más estrecha está vinculado a este programa, también el servicio de enfermería y bueno, pues yo también estoy por ahí, por el medio metida. Programas a nivel cognitivo-conductual, coordinados, por supuesto, con la neuropsicóloga del centro, ¿vale? A ver, son muchas cosas las que se pueden trabajar, entonces esto es un poco un resumen de cuestiones que se abordan, ¿no? Pero obviamente cada uno pues, va a depender de las dificultades concretas. Se trabaja en atención, se trabajan funciones ejecutivas, se trabaja memoria, se trabajan ayudas externas, se trabaja conciencia, importantísimo, que muchas veces hay que empezar por ahí, ¿vale? Se trabajan, además de esto, otras cuestiones como es la solución de problemas, la iniciativa, la cognición social, las habilidades sociales, ¿vale? Y en otra esfera tendríamos a nivel emocional, ¿no? Que se trabaja muchísimo también desde la unidad de neuropsicología, pues esta adaptación emocional a la discapacidad, soporte emocional y la regulación emocional. Aquí contamos con el apoyo de nuestra psicóloga, además de la neuropsicóloga, tenemos una psicóloga en el centro, y aunque fundamentalmente atiende pues, a personas que no son de la unidad de daño cerebral, lo que es la parte emocional de daño cerebral muchas veces pues, se deriva a nuestra compañera para un mejor trabajo, ¿vale? Bueno, es decir, un poquito se trabaja la parte de cognición, la parte de conducta y la parte emocional, fundamentalmente coordinado y dirigido por nuestra neuropsicóloga. A nivel preinstrumental también coordinado por nuestra neuropsicóloga, implementado por los terapeutas ocupacionales. Aquí he puesto pues, algunos ejemplos, ¿vale? Que me parecen más significativos. Una de las cosas, mucha demanda de usuarios y familias en relación a dinero, ¿no? Manejo de dinero, conocer monedas, manejarlo también, aparte de manipulativamente, me refiero a nivel cognitivo, usar cajero, es decir, todo lo que implica ir a un cajero más allá de la accesibilidad, ¿vale? Realizar con ese dinero, una vez que hemos controlado eso, unas compras básicas, ¿vale? Otro preinstrumental es la utilización y entrenamiento en uso de ayudas externas, muy importante. La utilización de aplicaciones online, que hoy en día ya sabemos que prácticamente todo se puede hacer desde un móvil, entonces sí que se dedica mucho tiempo a que el usuario adquiera las destrezas para la utilización de estas herramientas, ¿no? Bueno, luego tenemos tareas de instrumentales, ¿no? Tareas instrumentales como pueden ser los talleres domésticos, ¿vale? Estos son talleres domésticos de hogar, de taller de cocina, taller de ropa, donde simplemente se entrenan una serie de habilidades, aparte del tema motor y de productos de apoyo, habilidades de gestión, planificación a nivel cognitivo, para resolver diferentes situaciones que se pueden encontrar en un hogar, ¿no? Esto está coordinado fundamentalmente por la neuropsicóloga y los talleres los implementan los terapeutas ocupacionales de nuestro centro. En relación a transporte público y orientación, hay un programa concreto también por demanda de usuarios, por la necesidad que tenían de utilizar tren o autobús. Entonces sí que se hace entrenamiento en las estaciones de autobús o de tren de aquí de la zona, ¿vale? Luego tenemos a nivel de comunicación funcional también diferentes cuestiones, intervenciones a demanda también y valoradas las necesidades de entorno, que las implementan de manera estrecha nuestras logopedas y que, bueno, son muy variadas y diversas. Van desde gestiones de salud, ¿vale?, hasta el realizar una compra, como un poco unido a la diapositiva anterior, ¿no?, a la utilización de transporte, es decir, pedir un billete, cómo pedir, cómo enterarme, todo esto orientado a dificultades de expresión, de comunicación,
tipo afasia o disartria incluso severa donde no hay una inteligibilidad, y también a problemas de comprensión, comprensión leves, obviamente una afectación muy grave pues no da pie a tener un programa de comunicación funcional en este sentido, ¿no? Luego también las no presenciales, muy importante porque muchas veces pues llamadas de teléfono a familiares, gestiones de citas y demás, pues también se abordan desde el servicio de logopedia, ¿vale? Bueno, luego estos programas de autonomía personal que implementan los otros pilares, porque yo he hablado ahora de los pilares de la parte de rehabilitación más clínica, ¿vale? Pero también recordemos que hay los otros pilares, la formación y el trabajo social, que también implementan sus programas de autonomía personal, con esos cursos adaptados que decíamos. Ahí está una foto de nuestras técnicas artísticas, aquí estupendos. Hay cursos orientados a daño cerebral, de informática, y luego diferentes talleres, ¿no? Diferentes talleres, pues aquí hay uno de trabajo social en relación a un día concreto que se hizo ahí en el Día de la Mujer, y bueno, talleres de participación social, donde se aprenden a realizar gestiones básicas, pues cómo es hacer un DNI, bueno, gestiones muy básicas, ¿no? El tema de la revisión de discapacidad, etcétera. Bueno, ahí abajo de toda la pirámide he puesto lo de los programas de ocio, porque obviamente no me quiero olvidar del ocio como parte de la autonomía personal, y aquí, bueno, pues el centro tiene la posibilidad bueno, pues de realizar diferentes actividades. Ahí he puesto un poquito unas fotos, ¿no? De alguna actividad que se hacen, como la piscina adaptada, la bocha, que tiene un éxito tremendo, aquí arriba. Luego están, bueno, pues alguna excursión que se hace, visitas a alguna exposición y demás. Bueno, todo lo que se puede hacer y organizar desde nuestros compañeros de servicio de ocio, pues bueno, pues los usuarios lo reciben, claro, estupendamente. Bueno, y luego un poco como para completar todo, ¿no? Que ya lo decíamos en la diapositiva inicial, ese culmen de los programas de autonomía personal sería un poco, pues, que sirva para algo, ¿no? Que sirva para que pueda ser un autónomo en la vida real, ¿no? Y entonces lo que hacemos es proponer un programa de vida independiente, que es una simulación de saber si lo aprendido nos ha valido para algo. Es decir, ponernos un poco unas circunstancias lo más reales posibles, no ya en contexto de un taller con mi terapeuta, que estoy yo como más protegido, venga, ahora vuela libre y a ver qué puedes hacer, ¿no? Se trata de durante un tiempo concreto, utilizar el piso. Tenemos un piso en el centro, que es un piso adaptado, ¿vale? Con cocina, con su baño, con sus habitaciones. Entonces se trata de que vivan en ese piso durante un periodo de tiempo concreto que definimos los profesionales para valorar si podemos vivir o no de manera autónoma en ese piso durante ese tiempo. Queremos comprobar, por un lado, si hemos aprendido, ¿vale? O no hemos aprendido. Queremos comprobar también si nuestras previsiones, los profesionales que hacemos nuestras previsiones, se cumplen o no se cumplen, ¿vale? Por otro lado, queremos que nos sirva la estancia en este piso adaptado, queremos que nos sirva para identificar posibles necesidades de apoyo y, por supuesto, para asesorar en esa previsión de futuro, en esa vuelta al hogar, ¿no? Y asesorar en el entorno. Bueno, pues ya estoy acabando, 5 minutos, yo creo, para dar así un repaso de los programas ya en fase de capacitación, ¿no? Hemos hablado ahora de lo que es la base de la pirámide, que es realmente la enjundia de lo que os quería comentar. Ahora tenemos estos programas que están en esta base de la pirámide, que realmente tenemos mucha más intervención en cuanto a tiempo de horas en el horario de los usuarios de sus cursos, son cursos de 4 o 5 horas, ¿vale? Diseño gráfico, bueno, son una serie de cursos de formación profesional, y a nivel de la parte, digamos, más clínica, se trabaja, pero, digamos, más de apoyo, más en talleres, a lo mejor pueden tener 1 o 2 días, como mucho, a la semana, 1 o 2 horas a la semana, ¿vale? Pues un taller de memoria, talleres de equilibrio. Esto es una foto, por ejemplo, de un taller de equilibrio que se hace 1 vez a la semana. También se colabora desde nuestro servicio para facilitar precisamente las herramientas o productos de apoyo necesarios para
para ese curso. ¿Y programas de autonomía personal? Sí, decíamos antes, se implementan en todas las fases, pero menos intensidad y más concretos, ¿vale? Y por último, a nivel de integración laboral, pues tendremos obviamente más peso en estos cursos, en esta serie de prácticas en empresas, interviene muchísimo el servicio de integración laboral y a nivel de rehabilitación más clínica, otra vez, cosas muy concretas, una hora, como mucho, 2 a la semana de intervención. Un ejemplo es el taller de TECAL, que coordina la neuropsicóloga, que es taller de estrategias cognitivas aplicadas al ámbito laboral, dependiendo ya de a qué empleo o qué itinerario formativo ha seguido esa persona, ¿no? Y bueno, yo creo que ya me callo, porque he ido ahora sí un poquito rápido porque íbamos un poco mal de tiempo. Como conclusiones, bueno, pues que el CEPAP es un recurso del inserso de atención al daño cerebral adquirido crónico, ¿vale? Que realizamos o intentamos realizar lo mejor posible, lo mejor que sabemos, una rehabilitación global, no solo con el pilar clínico, sino de la parte social y formativa, en población de daño cerebral en edad laboral, ¿vale? Y para ello intentamos aplicar un modelo de intervención que creemos que está basado pues, en la mejor evidencia disponible, de ahí destacamos la transdisciplinaridad, el que sea individualizado y el que sea ecológico, un poco como características que a mí me parecen más relevantes, y basado también en el diseño e implementación de una serie de programas de autonomía personal, donde en la población de daño cerebral el peso de la parte, digamos, clínica de rehabilitación médico-funcional pues es esencial. En cualquier caso, todo ello para disminuir esa dependencia de los usuarios con daño cerebral, que tienen muchísimos casos, aumentar participación de la comunidad, aliviar a las familias y bueno, pues en resumen, intentar ser un poco más feliz, ¿no? Si nosotros podemos contribuir desde este centro a algo de felicidad, pues considero que ya hemos hecho algo, ¿no? Y bueno, pues nada más, muchísimas gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención, ¿eh? Cualquier cosa, aquí estamos. María, Ahora salimos. muchísimas gracias. Es un lujo tener a ti en particular y al CEPAP de Bergondo en general. Estamos totalmente alineados con lo que entendemos que es la promoción de autonomía personal para personas con daño cerebral adquirido. Por lo tanto, me parece que este tipo este tipo de ponencias, este tipo de colaboraciones, tenemos... Sí, si no os importa, alguien tiene un micro abierto y se acopla. Si podéis cerrarlo. A ver. Ahora. Entonces os decía que es un lujo teneros. Yo creo, María, que has hecho una presentación magnífica en tan poco tiempo, porque esto, como os decía al principio, son pildoritas. Entonces, meter todo el trabajo que hacéis en el CEPA de Bergondo en una hora, pero bueno, yo creo que merece la pena y que cumplimos nuestro objetivo de gestionar conocimiento y, sobre todo, del abordaje de las personas con daño cerebral adquirido. Como muy bien decías ahora al final, les damos felicidad, mejoramos la calidad de vida y con eso yo creo que eso no está en el sueldo. El poder aportar mejoría a las personas, esto sí que nos lo llevamos cada uno de los profesionales que estamos aquí. Así que yo, sin más, insisto en las gracias y en la enhorabuena al CEPAP de Bergondo, por el que, permitidme, tengo una especial querencia por lo que hacéis y por cómo lo hacéis. Y ubicaros a la próxima, que lo tengo que ver, porque ya sabéis que la memoria tiene un top. Eso que nos han dicho que el saber no ocupa lugar, ¿no es cierto? Sí ocupa. Entonces yo utilizo los productos de apoyo, que en este caso es el programita del 20 aniversario, para comentaros que el próximo avance será el 11 de octubre y vamos a hablar de actividades físico-deportivas y daño cerebral adquirido. Así que os invito a acompañarnos. Muchísimas gracias, María, muchísimas gracias a todas las personas